hemos estudiado una lección muy impactante, porque en parte es un poco incomprensible hacia Abraham. Hay un por ahí. Ok. Entonces, vamos a poner los micrófonos en silencio. Ok. Esta lección tiene un versículo de memoria cortito, pero muy interesante. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24:1. Esta lección se enfoca en los dos primeros días, sábado y domingo, en el mandato del sacrificio que Dios le hizo a Abraham con respecto a su hijo Isaac. Una lección humanamente incomprensible. Sin embargo, una muestra de obediencia de parte de Abraham y de parte de Isaac, que no se resiste. Abraham tenía 120 años cuando Dios, retrocediendo en la historia, le reitera la promesa de que iba a ser padre de muchas naciones, de una gran nación, perdón. Pero la promesa no llegaba y Abraham escucha a su esposa Sara, como repasamos la semana pasada, y entonces nace Ismael. Abraham amaba a Ismael, sin embargo, era el fruto de un recurso humano. Nace luego Isaac, el hijo de la promesa, y el amor de Abraham por Isaac era exactamente el mismo que sentía por su hijo Ismael. Isaac no fue malcriado. Ahora Dios le dice que sacrifique a su hijo Isaac y no le da explicaciones. No le revela un porqué. ¿Acaso no sería Isaac el inicio de una gran nación? Parece que podría ser puesto en cuestionamiento esta promesa. Víctor nos mandó unos párrafos en el WhatsApp de la escuela sabática y vamos a leer los 3 primeros párrafos de Historia de la Redención. ¿Dónde empiezan los seres celestiales? ¿O antes? Antes. ¿La promesa? Durante 3 días. Ajá. Durante 3 días este padre viajó con su hijo y tuvo suficiente tiempo para pensar y dudar de Dios si se hubiera sentido inclinado a ello. Pero no lo hizo. Tampoco pensó que la promesa se cumpliría ahora por medio de Ismael, porque Dios le había dicho con toda seguridad que por medio de Isaac se cumpliría finalmente. Abraham creía que Isaac era el hijo de la promesa. También creía que Dios había hablado con claridad cuando le ordenó que le ofreciera el holocausto. No dudó de la promesa de Dios, en cambio creyó que si el Señor, que en su providencia había permitido que Sara tuviera un hijo en su vejez, le había pedido que tomara la vida de su hijo, se la podría dar de nuevo y levantar a Isaac de entre los muertos. El siguiente. El patriarca dejó a los siervos a mitad de camino y se decidió a ir solo con su hijo para adorar al Señor un poco más allá. No podía permitir que lo acompañaran y que, impulsados por su amor a Isaac, se sintieran inducidos a impedir que se cumplieran lo que Dios le había ordenado hacer. Tomó la leña de manos de ellos y la cargó sobre los hombros de su hijo.
También llevó el fuego y el cuchillo. Estaba listo para cumplir la terrible misión que Dios le había encomendado. El padre y el hijo caminaban juntos. No obstante... Ahí está. Después vamos a seguir la otra cita. ¿Por qué emite Dios ese mandato tan difícil? Yo lo comparé, yo trabajo mucho con los padres, ¿no? Con los padres, con los niños. Tengo una guardería, un daycare. Y el hijo es lo mejor que puedes tener. O sea, el amor hacia un hijo y la actitud de defender a tu hijo cuando está en una situación difícil yo creo que es incomparable. Una leona cuando atacan a sus cachorros es el animal más feroz. Una osa es un animal muy feroz. Y esta propuesta estaba lastimando profundamente el corazón de Abraham, porque era su hijo. Y en el daycare todo está bien, todos muy agradecidos, pero cuando un niño sufre un accidente, porque se cayó, porque sucedió algo, al padre no le gusta. Y no es que no le puede pasar nada, es que eso sucede, ¿no? Y el papá, la mamá, pregunta por qué y cómo pasó. Y es lógico, es el protector y el amor es tan profundo porque es tu hijo. Y entonces me imagino cuán difícil habrá sido recibir para Abraham ese pedido de Dios. Sin embargo, no cuestionó, él confió. Ahora, la segunda pregunta, ¿fue una prueba para la comprensión de Abraham solamente o también para el universo que observaba? A veces nos limitamos a pensar que el escenario es para esta tierra nada más. Nos olvidamos que el escenario de la historia, lo que está sucediendo, también es observado por el universo entero. Y Dios, como estudiamos en los niveles, en el nivel 7, no solamente se preocupa por los seres humanos, sino por todo el universo en sí. Entonces, no debemos olvidar que somos espectáculo no solamente al mundo, sino al universo. El escenario de los acontecimientos en este mundo están siendo vistos por todo el universo. Y Dios se preocupa también por los ángeles y los seres caídos que comprendan su amor. Abraham había tratado, entre comillas, de arreglar la infidelidad al ser padre de Ismael, y la falta de fe que mostró fue la que lo llevó a cometer el error. Ahora estamos hablando del hijo de Ismael. Entonces fue esta la forma que Dios usó. Recordemos que estamos hablando del sacrificio de Isaac. ¿Fue esta la forma que Dios usó para purificar el carácter de Abraham? Son todas preguntas para pensar. Ahora, desde el punto de vista de Isaac. Isaac era joven, era fuerte, era libre. Y en esa libertad era obediente. A tal punto que Isaac no se rehúsa cuando sabe, luego, que él era ese sacrificio. Ahora sí vamos a leer los 3 párrafos que siguen de Patriarcas y Profetas. A ver. Carlos. A partir de no obstante. Sí. No obstante, sí. Sí, no obstante, únicamente Dios pudo comprender la grandeza del sacrificio
de aquel padre al acceder a que su hijo muriese. Abraham deseó que nadie sino Dios presenciara la escena de la despedida. Ordenó a sus siervos que permanecieran atrás, diciéndoles: yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Isaac, que iba a ser sacrificado, cargó con la leña. El padre llevó el cuchillo y el fuego. Juntos ascendieron al monte, a la cima del monte. El joven iba silencioso, deseando saber de dónde vendría la víctima, ya que los rebaños y los ganados habían quedado muy lejos. Finalmente dijo: Padre mío, tenemos el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, qué prueba tan terrible era esta. Cómo hirieron al corazón de Abraham esas dulces palabras. Padre mío. No, todavía no podía decirle. Así que le contestó: Dios proveerá de cordero para el holocausto y conmigo. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiese querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronto y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en el holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que atara las cuerdas que lo sujetarían al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo, y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él contesta enseguida: aquí estoy. De nuevo se oye la voz: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues yo sé que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham vio un carnero en sus espaldas grabado en un zarzal, y enseguida trajo la nueva víctima y lo ofreció en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová. Realmente esta historia conmueve. Esta historia conmueve. No. Esta historia conmueve porque hasta lo último Dios observó a Abraham hasta el punto que aun cuando levantó el cuchillo para quitar la mano a su hijo, un ángel detuvo esa mano, ¿no es cierto? ¿Y por qué envió Dios semejante mandato tan difícil? Dios estaba ejemplificando o dramatizando de alguna manera lo que iba a suceder con Dios Padre, Dios Hijo, pronto, cuando Jesús muriera en la cruz. Allí nadie detendría la mano. Jesús moriría para la salvación y la posibilidad de la vida eterna de todos nosotros. Testimonios para la iglesia, allí hay también, creo que sigue. Sí. Y dice: Dios probó simplemente a su pueblo en el horno de la aflicción a fin de hacerlo firme y fiel y limpiarlo de toda iniquidad.
Después que Abraham y su hijo hubieron soportado la prueba más severa que se les podía imponer, Dios habló así a Abraham por medio de su ángel. Ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Este gran acto de fe hace resplandecer el carácter de Abraham con notable esplendor. Ilustra vívidamente su perfecta confianza en el Señor, a quien no le negó nada, ni aún el hijo que obtuviera por la promesa. Qué lindo poder desarrollar esa amistad con Dios. Por eso puse el cartel de los niveles atrás de mí, porque a medida que vamos avanzando y comprendiendo el carácter de Dios, entendemos su amistad y podemos entablar una amistad más estrecha a tal punto que podemos, como Abraham, comprender los propósitos de Dios y no los cuestionaríamos, sino confiaríamos plenamente en Él. No le diríamos tanto por qué. Es como o sea, ¿qué es la fe? Es el desarrollo de la fe. ¿Qué es? Sino confiar de lo que no vemos, lo que no comprendemos por completo. Abraham no comprendía por completo por qué Dios le estaba pidiendo eso. Pero él no lo cuestionó, él obedeció. Es como cuando nosotros tenemos una enfermedad, ¿no es cierto? Vamos al médico y confiamos en el tratamiento que nos va a dar el médico. Y pensamos, él conoce, él sabe lo que será mejor para mí. Entonces tomamos el medicamento, hacemos la dieta que él nos dice, confiamos en él porque creemos que tiene la preparación suficiente para devolvernos la salud. Cuando vamos a un terapeuta, a un psicólogo, tenemos problemas emocionales o ansiedad o lo que fuere, o tenemos un conflicto que tenemos que pasar y no entendemos porque estamos en medio de esa confusión emocional, nosotros vamos y buscamos un profesional. ¿Y qué hacemos? Le preguntamos al profesional por qué nos hace hacer tal o cual cosa. Más bien confiamos y hacemos lo que él considera que es mejor para nosotros. Con Dios es igual. Mejor todavía. Porque Él nos diseñó. Él conoce desde el principio hasta el fin. Y su plan no falla. Planes humanos pueden fallar, pero el plan de Dios no falla. No se trata de hacer sacrificios. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios para agradar a Dios, sino que debemos hacer por Él a la vez que comprendemos con cuán inmerecedores somos, pero sin embargo nos ponemos bajo su voluntad. Ahora, el merecer o no merecer tiene que ver con el problema de un tipo de lenguaje diagnóstico. Entonces, si nos empezamos a preocupar si merezco o no merezco, es tan bueno que no se lo merece, es tan malo que se merecería. Entonces, nos ponemos bajo la ley impuesta, ¿no? Pero Dios no es así. Y volvemos al ejemplo, el paciente oncológico o un paciente que tiene una enfermedad, tiene que hacer un tratamiento. No nos preguntamos si se lo merece o no se lo merece. Tiene que hacer el tratamiento para mejorar. El médico no se pregunta si se lo merece o no se lo merece. El médico da el tratamiento. De ese modo, el paciente es considerado que necesita ser sanado. No hay un juicio para decir, ¿se lo merece o no se lo merece? Asimismo, Dios nos da la gracia
porque es lo que es debido y justo, porque Él siempre buscará nuestra salvación, porque así es su carácter, un carácter de amor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Abraham? Hubiéramos dicho tal vez, no, pídeme todo lo que quieras, pero esto no. ¿Qué hubiéramos hecho? En hebreo, Yo pienso que como la mayoría de los seres humanos, estamos acostumbrados a poner peros a todo. sí, Abraham no cuestionó. Vemos como un niño y avanzó por fe. así como cuando salió de Ur de los Caldeos que no sabía dónde iba. Y a pesar de que tuvo en ciertos momentos falta de fe, Dios, porque es un Dios de amor, porque siempre nos busca para rescatarnos, porque siempre nos busca para salvación, Dios no lo condenó, porque podría haber dicho Dios, entonces, por este error, aguántatela. ¿No es cierto? Pero no, Dios siempre lo buscó y cumplió su promesa, como dice el versículo de memoria. Era avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y para ir a Dios no tenemos que ser perfectos, ni no equivocarnos. Dios nos acepta como somos. Dios no pone condiciones. Estábamos hablando entonces del tratamiento posible para la salvación. El significado de expiación está intrínseco en la noción de prueba. En hebreo, nisa significa probado. Y Génesis 22.1 involucra dos ideas. Vamos a leer Génesis 22.1. Génesis 22.1. Que lo tiene, lo puede leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Muy bien. Dice que este versículo involucra dos ideas. Uno, juicio. Dos, Dios prueba a fin de conocer lo que está en tu corazón. ¿Cuál de las dos será? ¿Es un juicio? ¿O es que Dios estaba buscando conocer el corazón de Abraham profundamente? Deuteronomios 8.2. Vamos a leer Deuteronomios 8.2. Deuteronomios 8.2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Recuerden que somos seres libres. Por lo tanto, no estamos programados. Por lo tanto, Dios se interesa en conocer qué hay en nuestro corazón. ¿Acaso Dios no sabe todo? Entonces, si lo sabe todo, ¿por qué quiere conocernos? Salmo 139. Salmo 139, 1
Después el 23 y el 24. ¿139? 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Bien. Ahora el versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi nombre. No, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bien, aquí David le estaba pidiendo a Dios, conóceme. Génesis 22:11. Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Muy bien. Y el versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea que Dios conoce todo, pero Él no fuerza la voluntad. Y nuestra entrega es voluntaria. No está condicionada, no está programada. Entonces, Dios quiere conocernos. Dios quiere saber. Dios quiere escuchar, vivenciar. Hasta dónde nosotros entregamos nuestra vida a Él. El día lunes, entonces el día lunes estamos con el momento en que Abraham le dice, Dios proveerá. Y el primer párrafo de la lección dice, cuando Isaac preguntó por el animal para el sacrificio, Abraham dio una respuesta intrigante. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Sin embargo, la forma verbal hebrea en realidad puede significar Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. El verbo proveer se usa de una manera que puede significar proveerse a sí mismo, verse a sí mismo. Y acá vemos, si hacemos un traslado en la historia, estaba siendo simbolizado el sacrificio que Padre e Hijo, Dios mismo, haría por la humanidad. Se proveyó a sí mismo, Dios mismo se proveyó. Ahora, Víctor nos mandó unos párrafos que sin querer los mandó en inglés, pero luego lo mandó en español, el día jueves. Entonces, vamos a leerlos. Si lo tiene Jorge o quien lo tenga. Lorena, ¿Cuál? Los párrafos que mandó en WhatsApp. A ver. Sí, él se equivocó y lo había mandado en inglés. Pero luego lo tradujo y lo mandó el día jueves en español. Comienza los seres celestiales. Sí. ¿Hasta dónde lo leo? Léelo hasta el final. Ajá. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham.
Todo el cielo aplaudió su fidelidad y demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: ya sé que temes a Dios a pesar de las denuncias de Satanás, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de otros mundos atestiguó que la obediencia será premiada. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios proveerá cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. ¿Okay? Dios estaba también, por medio de este hecho, hablando a los ángeles. A veces nos cuesta pensar eso, porque pensamos que los ángeles no necesitan explicaciones, pero recuerden que Lucifer, ¿qué puso en cuestionamiento en el cielo? El carácter de Dios. Y una buena parte lo siguió, pero todo lo que está pasando es para que también los ángeles no caídos comprendan y verifiquen constantemente que Dios es amor. Y Dios estaba interesado en que también comprendieran ellos el plan de salvación y comprendieran su carácter, que se muestra como Él es. En el día martes y en el día miércoles vemos en el día martes la muerte de Sara, la esposa de Abraham, que probablemente fue después de todo esto que aconteció. Cuando vuelve del monte Moria Abraham e Isaac, luego Sara al tiempo muere, y dice la lección que Sara es enterrada en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Sara, dice, es la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se menciona el número de años, lo que muestra su centralidad en la historia. La focalización en la compra del lugar de su sepultura, y además en su muerte enfatiza la conexión con la tierra prometida. Luego en el día miércoles estudiamos la preocupación de Abraham por que tenga su esposa, porque aún Isaac no estaba casado, y allí vemos la romántica historia de Isaac y Rebeca. ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Deben los padres elegir la novia de su hijo o el novio de su hija? Pero en la antigüedad se acostumbraba. Claro. Ahora, hoy. ¿O deben estar involucrados en la selección? ¿Cuánto consejo y hasta dónde pueden llegar? La cultura ya lo permitía. Ahora, sin embargo, sabemos que Isaac y Rebeca, si bien aceptaron, fue en libertad, porque Rebeca tenía la oportunidad de decir que no. Porque nos podemos preguntar, ¿el matrimonio de Isaac y Rebeca fue una violación a la ley de la libertad?
¿Hasta dónde podemos llegar hoy con nuestros hijos? Es difícil. Es un tema complicado. Pero cuando entablamos amistad con nuestros hijos, podemos llegar desde pequeños, podemos alcanzar a involucrarnos en los consejos, en nuestros puntos de vista, y nuestro hijo, nuestra hija, puede sentir la confianza de comentarnos, de hablar, de preguntar. Hay una cita del Hogar Cristiano, está después de la cita en inglés, un poquito más arriba de lo que leyó Jorge. Hay una cita del Hogar Cristiano que dice: ¿deben los padres pregunta usted, elegir cónyuge a un hijo o a una hija sin considerar el parecer o los sentimientos de ellos? Le formulo la pregunta a usted cómo debe expresarse. ¿Debe un hijo o una hija elegir cónyuge sin consultar primero a sus padres cuando un paso tal tiene que afectar materialmente la felicidad de los padres si tienen algún afecto por su hijo? ¿Y debe ese hijo o esa hija insistir en su propia conducta a pesar de los consejos y las súplicas de sus padres? Contesto enérgicamente. Aquí le están preguntando a Elena de White, ¿verdad? Dice: no. Aun cuando no se haya de casar, el quinto mandamiento prohíbe obrar así. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero no entiendo bien, o sea, ¿qué está sugiriendo? Alguien está preguntando a Elena de Juan. Sí. ¿Deben los padres elegir cónyuge a un hijo o una hija sin considerar el parecer a los sentimientos de ellos? Le formulo la pregunta a usted como debe expresarse. ¿Debe un hijo o una hija elegir cónyuge sin consultar primero a su padre cuando un paso tal tiene que afectar materialmente la felicidad de los padres si tienen algún afecto por sus hijos? Sigue preguntando. ¿Y debe ese hijo o esa hija insistir en su propia conducta a pesar de los consejos y las súplicas de sus padres? Entonces Elena de White contesta: no. Aún cuando no se haya de casar, el quinto mandamiento prohíbe obrar así. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento acompañado de una promesa que el Señor cumplirá ciertamente para con los que le obedezcan. Los padres prudentes no elegirán cónyuges para sus hijos sin respetar sus deseos. El compañerismo, el poder hablar con tu hijo, el poder aconsejarle. Ahora, tenemos el caso de Sansón, por ejemplo, una historia bíblica, ¿no? Y él dijo: me gusta. Y Dios tenía un plan para Sansón, y los padres hicieron todo lo posible, desde la alimentación, la educación, todo lo posible para darle a ese hijo lo mejor. Y Sansón, a pesar de los consejos de sus padres, eligió lo que eligió y le fue como le fue. Yo pienso que Dios tenía un plan mucho mayor para Sansón en la liberación de su pueblo, de tantos enemigos que estaba rodeado. Y Sansón sí ayudó, pero Dios quería su completa felicidad y su completo ministerio. Sin embargo, Dios nos hace libres. Y en esa libertad Dios la respeta. En el caso de Isaac, Isaac obedecía a su padre. Isaac
tuvo una vida más, un desarrollo de su vida más feliz. Abraham también se casa, de vuelta. Y allí hay un cuestionamiento, pero digamos, no es tan importante si Séfora era la madre de Ismael o la cuestión. Lo que importa es la genealogía para la llegada del Mesías. Dios cumple su promesa. Abraham tiene más hijos y Dios permanece fiel en esa promesa a Abraham. El último párrafo del día jueves dice: finalmente el Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dada a su fiel siervo Abraham, cuya fe se describe en la Escritura como el gran ejemplo, sino el mejor ejemplo del Antiguo Testamento de salvación por fe. Compañerismo con Dios, amistad. A mí me deja pensando esto, porque ¿cómo puedo yo desarrollar un compañerismo, una amistad con Dios? Dios quiere mi amistad. Dios no quiere que yo esté cumpliendo requisitos, venir a la iglesia, leer la lección. No son deberes para poder llegar a Él. Él quiere una amistad conmigo. Cuando tú quieres una amistad con alguien, es más que poder hablar, es más que poder compartir un momento. Y eso es lo que Dios quiere, una amistad conmigo. Dios, el creador del universo, me está mirando a mí, un puntito en todo ese universo, ni siquiera un puntito, quiere ser mi amigo. Así como fue amigo de Abraham, y lo probó, y se acercó, y lo buscó, y compartió, a tal punto que Abraham tuvo la suficiente confianza de pedirle a Dios, intervino por la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan esa historia? Que Abraham le dijo: no la destruyas, no la destruyas. Si hay 50 justos, no la destruyas. Y Dios le dijo: ok. Si hay 20, no la destruyas. Y finalmente no había ni 10. Pero la amistad de Abraham era tan profunda que no era que él recibía solamente de Dios órdenes como alguien superior. No, tenía la confianza de poder dialogar ciertos temas. ¿Cómo podemos desarrollar esa amistad? No estudiamos. Que la única forma de desarrollarla es como el cuidado de una plantita. La tenés que regar, cuidar, hablarle todos los días. Y es esa conexión mental que continuamente estás teniendo, porque, por ejemplo, vas por la calle, vas al trabajo, tienes un problema en el trabajo, vas a hacer una compra, vas a vender algo, y estás, ay, ¿te parece, Dios, que esto será bueno? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo será esto? ¿Qué es lo que me conviene? Y dar lugar a escuchar, a hablar, a preguntar. Es que pedir a Dios de algo tangible. Porque así como vos llamás a un amigo y hablás y le contás, de la misma forma, esa amistad va creciendo a medida que te vas conociendo más, que vas compartiendo más. Con Dios es lo mismo. Cuanto más lo conozcas, vas a poder crecer en seguridad, en confianza, en no dudar, en avanzar y en llegar a ser como Abraham. Claro. Yo me acuerdo de algunas situaciones de mi vida, y
Y después que pasaron los hechos, yo digo, entonces era la voz de Dios que me estaba diciendo que esto me convenía. Entonces uno se sorprende, porque decís, Dios me está hablando, de verdad, es real, Dios es real. Hay un canto que dice, Dios es real. Y entonces, al repasar la historia hacia atrás, los que hemos vivido ya algunos años, no estoy viejita, pero ya viví algunos años, entonces uno dice, wow, realmente Dios estuvo conmigo. Yo tengo un testimonio muy grande de cómo se dieron las cosas para que hoy tuviera ese trabajo que tengo el daycare y cómo 15 años atrás Dios me dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y en ese entonces tenía muy poco dinero, mi auto andaba sin combustible y eso era real. Yo le decía a Dios, no tengo más combustible, yo tengo que hacer las cosas, este es tu problema. Y mi auto andaba medio mes sin combustible. Y cuando yo cobraba, lo poquito que cobraba, había quedado sola con 3 hijos, y lo poquito que yo cobraba, entonces iba y llenaba el tanque. Pero antes de llenar el tanque, yo llegaba al surtidor, apagaba el auto. La aguja estaba en 0, la luz estaba prendida. Ya no tenés combustible, hacía medio mes que estaba andando así. Entonces yo apagaba, lo trataba de prender y no encendía, porque no había combustible. Entonces llenaba el tanque y encendía. Y yo decía, Dios está aquí conmigo. Entonces, esas experiencias que te van pasando. Una vez tuve que cambiar el aceite del auto y yo no lo sé hacer. Fui a un lugar para cambiar el aceite, sola con 3 niños. Entonces, me emociona todavía. Y cambiaron el aceite, hicieron todo y yo me puse en la fila para pagar. No tenía una moneda en mi bolso. Y cuando llego al mostrador, yo lo miré al hombre y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces me dijo, señora, usted ha sido sorteada en el día de hoy para recibir el trabajo gratis. Yo no sabía que hacían eso. Caminar con Dios es maravilloso. Es maravilloso. Y cuando uno tiene esos testimonios, sí. Voy a contar algo cortito. Cuando Ricardo emigró a Estados Unidos, que yo quedé sola con los 4 hijos, nosotros en ese momento aprendimos a depender de Dios de una forma increíble también, de cosas que no tienen explicación humana. Y recuerdo que una de las cosas que hacíamos, además, que ya lo habíamos empezado a hacer con Ricardo, era, además del trabajo de arquitectura, que al estar fundida económicamente en la Argentina, no había construcción, no había obra, hacíamos mucho trabajo de serigrafía, y hacíamos uniformes para empresas. Y una de las empresas que le hacíamos siempre eran las camisetas de los egresados a una empresa que tenía su sede en Bariloche, que eran campamentos ecológicos. Y no teníamos tampoco un peso. Y yo voy al banco y entonces encuentro que había 3.000 pesos. 3.000 pesos hace 20 años era mucho dinero. Hoy en día en Argentina 3.000 pesos sigue siendo dinero, pero no como hace 20 años. Y entonces ese era el adelanto que me tenía que dar esta persona para comprar la tela. Entonces yo fui, compré la tela
pero resulta que después, no sé si al día siguiente, de vuelta hubo 3.000 pesos en el banco. Entonces, yo le mandé un mensaje, no había en ese tiempo WhatsApp ni nada, le mandé un mail a esta persona y le pregunté, ¿vos depositaste el anticipo? Sí, yo lo deposité recién hoy. ¿Vos no lo depositaste ayer? No. Nunca supimos de dónde salieron esos primeros 3.000 pesos. Nunca. Yo supuse que era la persona esta que me lo había entregado, pero él me lo depositó al día siguiente. Nunca encontramos la respuesta de que Dios fui yo. Claro, porque Dios es real. Así como se llenaba tu tanque, y así como, o sea, Dios llenó el aceite de la viuda hasta que lo necesitó. Sí. Hace poquito vendía esos lugares donde depositan los autos viejos, ¿no? Entonces me dio un dolor porque ese autito, ese era como la botella de la viuda, ¿no? El aceite de la viuda. No tenemos nada que temer, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y la historia de Abraham es una inspiración, porque allí estaba simbolizado y ejemplificado el maravilloso plan de salvación. Dios Padre, Dios Hijo, despidiéndose desde los cielos, y vino Dios Hijo a hacerse hombre, a estar con nosotros, a ponerse nuestros zapatos. Murió por nosotros y hoy busca nuestra amistad. Él quiere conocernos. Él no nos fuerza. Hay una parte de ti que Él quiere conocer profundamente, hasta dónde entregas tu vida y tu corazón a Él. Dios nos ayude para que esa amistad vaya desarrollándose. Él nos busca como un amigo real. Y una amistad es un ida y vuelta. Es te entrego, me entregas, te doy, me das. Te conozco, comparto, te busco, me interesas. Esa es te amo. Esa es la amistad que Dios quiere con nosotros. Que Dios nos ayude para que en esta semana podamos tener esa experiencia personal con Dios y podamos desarrollar más profundamente nuestro amor hacia Él, porque el amor de Él es incondicional y ya está. Como nosotros que a veces no entregamos del todo nuestro amor hacia Dios y por lo tanto se reflejará en nuestro prójimo. Que Dios nos ayude. ¿Quién quiere orar? Oro yo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta lección tan hermosa, porque tú nos buscas con interés, porque tú estás en nuestras vidas y estás interesado y nos miras y te acercas a nosotros, nos buscas con amor, porque tu amor es incondicional. Gracias por la historia de Abraham, Isaac. Gracias, Señor, por tus bendiciones y te pedimos que nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús. Amén.